Guillermo Michel, el ex director general de aduanas y uno de los, podríamos decir, cuadros en temas tributarios que tiene el peronismo más importante, que nos está visitando hoy acá en los estudios de Radio 10. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes para vos y para todo el equipo de trabajo y la invitada acá. Sí, tenemos una invitada especial justo para molerte a preguntas, la verdad, porque además hay una agenda fuerte que se viene en términos tributarios en el Congreso de la Nación, proyecto de ley que se va a tratar este lunes ya en el recinto. Nosotros desde el punto de vista político decimos con final abierto, porque la verdad que con el gobierno, con la forma de hacer política del gobierno, nunca se sabe, pero que tiene ahí algunos temas sensibles. Creo uno de los puntos por los que podemos empezar es el tema ganancias. Bueno, vos trabajaste muy fuerte en la última reforma que hubo en el impuesto a las ganancias cuando Sergio Massa estaba como ministro de Economía, que, bueno, básicamente sacó a un montón de trabajadores del impuesto a las ganancias. Ahora eso se quiere revertir y además con un componente que a mí me llamó bastante la atención, porque incluso hay diferencias entre lo que el propio gobierno había planteado hace un tiempo, que es que, por ejemplo, ponen una actualización anual, por lo menos hasta ahora, eso es lo que había en el texto. Lo cambiaron. Lo cambiaron en esta negociación, porque la verdad es que todavía estamos en un momento en donde la inflación es alta. Y una actualización anual en un contexto donde tenés todavía inflaciones del 10, 12, 9%, y en términos reales va a empezar a hacer que cada vez más trabajadores paguen, ¿no? Exacto. Bueno, mira, yo lo de ganancias vuelvo un poco al origen de lo que decías. Yo no solo que ni lo impulsé, sino que estoy convencido de la idea que llevamos adelante, que la idea que defendió Massa y que implementamos, vinculado principalmente a dos cuestiones: aliviar la carga fiscal del trabajador y a simplificarle la vida. Porque la verdad hoy en la Argentina, y esto me hago cargo también de lo que me toca a mí, para liquidar los impuestos necesitas contratar a un ingeniero de la NASA en la Argentina, lo cual te lo hace muy, muy conflictivo. Con lo cual nuestro esquema de ganancias, de hacer un impuesto cedular o de establecer un esquema cedular de ganancias, sacarlo de la cuarta categoría, poner una deducción única, que son los 15 salarios mínimos vitales y móviles, hoy son 2.340.000, no aplicar todo ese esquema complejo de deducciones, de créditos, todo ese esquema complejo de deducciones que obliga al trabajador a cargar lo que es el famoso CIRADIC para que devuelva las percepciones, todo. Yo creo que es muy virtuoso. Y si uno ve a cómo quedó planteado, hoy solo 200.000 directores de empresas, altos salarios, gerentes, están pagando en el marco del impuesto a las ganancias el esquema cedular. Sí. Quedaron afuera la gran mayoría de los trabajadores. 1 millón más o menos, ¿no? Quedaron en ese momento que pagaban, 1 millón dejaron de pagar. Que si vos establecés un esquema similar o un esquema parecido en cuanto a poder adquisitivo de los trabajadores, en el año 2003, vieron que siempre por ahí todos los economistas cuando hablan de equiparar el valor adquisitivo, el salario real de los trabajadores, con qué época de la Argentina, siempre se lo equiparan en la línea, en la curva, en el año 2003. En el año 2003, con la tablita de Machinea vigente, no sé si recuerdan la famosa tablita de Machinea, que era, a medida que aumentaba el salario, se bajaban las deducciones, con lo cual mucha gente quedaba pagando, solo 460.000 personas pagaban. Con lo cual, hoy estamos en un esquema, no digo igual, pero no es descabellado. Bueno, con cómo está la ley, como vos planteabas, si bien le corrigieron lo del ajuste anual, ahora pasó a ser semestral, en este año en septiembre y el resto de los años semestral, 1.100.000 trabajadores que hoy no pagan van a pasar a pagar el impuesto a las ganancias, afectando sobre todo a salarios que uno puede decir son altos respecto de la media, pero que si los mira en términos relativos son muy complicados. Y si no, fíjense el paro que anunció el esquema del sindicato de aceiteros, ¿sí? Todo lo que es el complejo agroexportador Timbú. Esto va a ser a partir de mañana y va por ejemplo, a complicar la liquidación de la cosecha gruesa, que ya viene lenta, nosotros lo estábamos comentando. Por supuesto. Yo tengo un compañero de fútbol mío de Gualeguaychú que trabaja ahí en el puerto del Guazú, cuando ven el puente Zárate Brazo Largo ahí bajando. Él tiene un salario importante. La verdad tiene un salario importante para lo que es lo media de la Argentina. Gana cerca con viáticos y con la comida, que hoy no paga impuesto a las ganancias, y que no paga, que ahora vuelva a pagar, porque no solo
se establecen las nuevas deducciones, sino que además se elimina la exención del SAC. Todas las esos exenciones, beneficios que habían viático, incluido. colegio, todo eso Es se verdad. elimina, horas extras. Vuelven a pagar ganancias, vuelven a tributar Vuelven a ganancias. tributar ganancias. A ver, él no está nunca en la casa, está de lunes a sábado trabajando, duerme ahí, come ahí, por eso tiene un salario alto, gana 3 millones, pero con esto, hoy que no paga va a pasar a pagar casi 3.400.000 pesos. Aparte aumenta la alícuota. Sí. Hoy gana 3 millones. Gana 3 millones, de nuevo, con la vida que lleva. Sí. ¿No? No está nunca en la casa, trabaja con los turnos rotativos, tiene el salario es alto porque forma parte de su salario los viáticos para llegar hasta el trabajo, dentro del viático también está incluido la comida, la ropa de trabajo, que tampoco pagaba. ¿Y cuánto va a pasar a pagar ahora de ganancias? Con todo ese salario bruto, porque suponte gana 2.200.000, pero además le dan la comida, el viático, la ropa de trabajo, son 3 millones brutos en total con los pagos estos en especies, que hasta antes de la reforma anterior no pagaba, ahora pasa a pagar porque todo eso se elimina. Y va a pagar casi 330.000 pesos de impuestos, con lo cual es casi un 10% del salario. Claro. Y de nuevo, consultá olvídate el que trabaja en el boca de pozo de petroleros, sino el que se ocupa del transporte de limpieza del derivado de petróleo, de lo que queda ahí cuando se termina la acción del fracking, cuando se limpia, se fractura el pozo con arena. También es un trabajo que es muy complejo, no están nunca en su casa, están todo el día afuera, están a la noche. Por eso el esquema complejo que hay, ¿no? De casi un 10% del salario bolsillo que se le saca a esa gente. Ahora yo me paro del otro lado, ¿no? De nuevo, son privilegiados. A ver, pero de nuevo, yo lo hablo con él. Tiene una vida... Claro, no está nunca en la casa, no está con los chicos, nada. Ahora, yo me paro del otro lado. La primera crítica que surge de que muchos economistas, incluso si querés, más parados del palo progresista y demás, te dicen el impuesto a las ganancias es un impuesto muy progresivo. Entonces estás básicamente achicando la recaudación de un impuesto muy progresivo. ¿Cómo pensaban, porque vos trabajaste muy cerca de Sergio Massa, compensar eso en caso de que esa pérdida de recaudación, ¿no? En caso de que Massa hubiese sido electo presidente y le hubiese tocado gobernar 4 años el país? Mirá, teníamos que pensar en eso, teníamos que pensar en cómo compensar la baja de recaudación efectiva por la devolución de IVA, pero de eso justamente se trata, establecer una matriz tributaria progresiva. Devolver el IVA, estamos de acuerdo que todos los economistas con quien hablaste critican el IVA. ¿Por qué? Porque paga el IVA sobre ese paquete de galletitas el hijo de... Marcos Galperín y yo. Exacto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, nosotros habíamos establecido un esquema para quitarle esa regresividad al IVA. Teníamos pensado cómo hacer todo eso. Primero, con una economía creciendo. Y segundo, con muchas variantes. Por ejemplo, en tema de impuesto a las ganancias. El impuesto mínimo del 15%, que es un esquema que establece la OCDE sobre las grandes empresas para pagar de piso el 15% sobre la utilidad contable. Ya que mencionás un empresario. Había que rever un montón de esquemas tributarios preferenciales que están vigentes hoy en la Argentina y que vi que el bloque de Hacemos quería discutirlo. La separata, la famosa separata. Hay un montón de variantes. A ver. O sea, ustedes estaban con la idea en la cabeza de, digo ustedes porque trabajan muy cerca de Sergio Massa, de llegar al equilibrio fiscal también este mismo año, pero de otra manera. Sí, por supuesto. Primero creciendo con la economía y segundo con lo que te decía. Ahora bien, claramente, si vos tenés previsto recomponer lo que es la masa coparticipable de las provincias, con esto vas a recaudar 0,4 del PBI, casi 0,25 es para las provincias. Si tenés pensado ir a ese esquema, lo que es contradictorio es, con este esquema, ir a una baja de bienes personales sobre los patrimonios en el exterior por 2 vías, reduciendo la alícuota de 2,25 a 0,5 de acá a 4 años y permitiendo un esquema pago adelantado por 5 años, del 2023 al 2027, con un 0,45 mensual. A ver, vamos a bajarlo a tierra porque esta parte es importante. No se habló mucho de esto en los medios de comunicación y probablemente nuestros oyentes haya 1 o 2 que pagan bienes personales, ¿no? ¿Qué es el impuesto a los bienes personales? El impuesto a los bienes personales es... Vos tenés 2 formas de gravar el patrimonio de las personas.
por el flujo o por el stock. Yo soy más de la idea de grabarlo por el flujo. ¿Qué implicaría grabarlo por el flujo? Como existe en muchos países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, para que nos digan que nos comparamos con Venezuela o con Estados Unidos. Es un impuesto a la herencia. Cada vez que el patrimonio va pasando de mano, se lo graba. Claro. Acá era así, hasta fines del año 70, cuando un ministro de Economía tenía que terminar de armar su sucesión y dijo, no, tenemos que pagar mucho impuesto a la herencia. Entonces, eliminó el impuesto a la herencia e implementó lo que era el viejo impuesto a los activos, hoy bienes personales. De esa forma, la sucesión familiar de él evitó pagar el impuesto. Ah, qué bien. Cambiando la ¿Quién ley. era el ministro de Economía? Y fíjate, fines de los 70. Martínez. Bueno, fines de los 70, sí. Bueno, desde ahí se aplica ese impuesto sobre el flujo. Que de nuevo, a nivel de diseño matriz tributaria, creo que es mejor grabar el flujo, no el stock. Sí. Pero bueno, es el impuesto que tenemos hoy. Hoy, ¿cómo está vigente? 1,75 sobre los bienes en el país, 2,25 sobre los bienes en el exterior. Hay una diferencia del 0,5 para los activos en el exterior, que es una alícuota alta. ¿Estamos de acuerdo? Es una alícuota alta, sí, comparando con el resto del mundo. Por lo cual, no estoy de acuerdo en revisar esto. Y 0,5 sobre las acciones de empresas, ¿sí? Para fomentar la inversión, etcétera. Ahora bien, en la propuesta esta o lo que se dictaminó, que se va a tratar el lunes, lo que se hace es todas estas alícuotas confluirlas al 1,75, ir a un esquema a reducirlas hasta llegar al 0,5, pero además establecer una posibilidad para evitar, porque esto está bien diseñado, lo diseñó alguien que sabe de impuestos, para evitar lo que ocurrió con el blanqueo de Macri, de que te dijeron... ¿Trabaja en el gobierno el que lo diseñó? No sé, pero lo sabe por cómo lo redactó. Sí. Para, de alguna manera, evitar lo que pasó con Macri, que es que te dijeron, metete al blanqueo y bienes personales, te lo vamos a bajar. Cláusula que está, sí. Lo que dijeron es, pagá todo por adelantado y aplicás ahí la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es que el pago extingue la obligación. Claro. Con lo cual, si vos pagás todos los años por adelantado y extinguís la obligación, no tenés forma de volver a cobrar. De nuevo, es una cuestión jurisprudencial, eso es un derecho adquirido, claro, lo que se llama en el ámbito del derecho tributario. Bueno, todo este esquema que favorece a 100.000 personas. 100.000 personas. Claro. O sea, hay 100.000 personas en Argentina que pagan el impuesto a los bienes personales. Si vos te fijás en la página de AFIP, que es público, estadística tributaria, vos tenés casi 890.000 personas que determinan bienes personales, sí, pero 119.000 que tienen bienes en el exterior. Ok, los que tienen bienes en el exterior. Perfecto. Obviamente. Bueno, que es a los que más beneficia. Claro. Vos con esto estás beneficiando a esas 119.000. Con lo cual te digo, bueno, si de alguna forma estás aplicando una mayor presión tributaria sobre ganancias sobre 100.000 trabajadores, y lo podemos tal vez compartir. A ver, de nuevo, quiero ser objetivo porque criticar por criticar me parece que no tiene sentido, ¿no? Y aparte estamos para eso. Claro. Sí. Entonces, bueno, las provincias necesitan recomponer el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo. Ahora, es contradictorio ir con este esquema y por otro lado perder recaudación en pos de beneficiar a 120.000 personas con activos en el exterior. Y con esto vas a dejar de recaudar 0,25 del PIB por año, del PBI. Ahora, a mí me da la sensación, yo veo eso, y a mí me da la sensación que acá la preocupación es también básicamente recaudar ahora, traerse la recaudación ahora, que los números cierren ahora y después vamos viendo, porque es un poco el concepto de no pagarle a Camesa y decir, bueno, tenemos superávit, y hoy a la mañana el presidente dice, sí, es verdad, a mitad de año le vamos a pagar a Camesa porque ahora no le pagamos, y a mitad de año vamos a tener déficit, pero es también un poco eso. Bueno, pero de nuevo, te vuelvo a decir, yo creo que ya la sociedad no quiere más la crítica por la crítica, nos quiere ver a todos los dirigentes peleando, discutiendo por sí. Yo te hago un planteo técnico, o sea, vos estás adelantando recaudación para compensar una baja, vas a perjudicar a 1 millón de trabajadores, vas a beneficiar a 100.000 personas con altos patrimonios en el exterior y vas a comprometer la recaudación futura de acá al 27, y además le ponen una cláusula que el que entra a este esquema se asegura que hasta el año 2038 cualquier impuesto patrimonial no puede ser superior al 0,25 del patrimonio. O sea, estás comprometiendo recaudación futura de acá a 15 años. Que además ni sabés en qué contexto vas a estar, en qué contexto va a estar en el mundo, si va a haber una guerra en Medio Oriente, si no tenés ni idea lo que va a pasar. Yo te quería preguntar, el RIGI o RIGI, el régimen de beneficios a las grandes importaciones, el CEO de Tecpetrol
dijo que es muy importante para ellos, le dio en una entrevista con Economist Journal, que reduce a la mitad el costo de inversión, por ejemplo, en el GNL, ¿no? Sí. ¿Es excesivo, a tu criterio, el RIGI? Mirá, de nuevo, el oponerse a un esquema de promoción de inversiones, yo creo que para el peronismo es complejo porque nosotros hicimos dos esquemas. Claro. La ley 25924 del año 2004, Néstor en el gobierno, Labaña ministro de Economía, y la ley 26360, Cristina presidenta, Lustó ministro de Economía. Y si querés, el último esquema de promoción importante que dio resultado a la Argentina, el famoso decreto de Chevron. Sí. ¿Recuerdan? Sí. El decreto Sí. para inversiones offshore de petróleo. Sí. Con YPF. Exacto. Estos esquemas, ¿qué preveían? Amortización acelerada de ganancias, para reducir la carga de ganancias, devolución anticipada de IVA, para que no se te acumule el crédito fiscal, y sobre todo el último, el decreto de Chevron, o el decreto para inversiones, preveía el 20% de disponibilidad de fondos. Sí. Es decir, vos exportabas 100, liquidabas 80, 20 lo podías dejar en el exterior para... Los dólares. Claro, los dólares para cancelar deuda. ¿Esto qué te permitía? Vos como tomador del préstamo podías generar un cash flow, un flujo de fondos para asegurar la devolución del préstamo. Es razonable. ¿Qué particularidades tiene esto? Bueno, esto está copiado del régimen SPAC de México, el esquema RIGI, que es el SPAC, es el Special Purpose Acquisition Company, que es un vehículo especial para la adquisición de activos. Acá se lo denominó, la ley esta que vos mencionabas, sí. BPU, vehículo de propósito único, que es armar una sociedad, a esa sociedad fondiala para hacer una inversión. Está pensado en grandes inversiones mineras, de energía, porque pone un piso de 200 millones de dólares. ¿Qué beneficio le dan? Le ponen la alícuota de ganancias del 25%, la devolución anticipada de IVA, que hasta ahí me preguntás a mí, no lo veo muy razonable, va a venir alguien del exterior a enterrar más de 200 millones de dólares, es razonable devolverle el IVA. Ahora bien, creo que va un poco más allá. Le dan a partir del tercer año la disponibilidad del 100% de las exportaciones. Es decir, en el año 4 exporta 1000, liquida 0 la Argentina. Ahí estás comprometiendo reservas, la acumulación de reservas a futuro. Porque además esto es un poco, de nuevo, por eso digo que está dicho por alguien que sabe, es tomarnos el pelo porque cualquier inversión de este tamaño no exporta en el año 1 ni en el 2, empieza a exportar en el año 3, 4. Claro, sí. Mira. Sí, hay grandes inversiones. 10 años tal vez. Claro, y las mineras, por ejemplo, tenés que construir la mina. Justo cuando empieza a exportar dicen, no liquides nada. O sea que no van a ingresar dólares, pueden no ingresar dólares. Van a ingresar para la inversión, los dólares por las exportaciones que genera esa inversión pueden no entrar nunca a la Argentina. Tiene otra cuestión que es la que vos mencionabas, que creo que debe ser analizada porque te ponen en un esquema más preferencial, importar toda la maquinaria que invertirla en el mercado local. Y vos me decís, ¿qué maquinaria se puede importar para este producto acá? Y bueno, vos tenés una empresa muy importante en Mar del Plata que es especialista en bombas para todo lo que es el fracking de Vaca Muerta. Esa empresa la vas a perjudicar, porque lo vas a dejar importar todo de afuera. Hoy Admira salió a decir. Sí, claro. Adimra. Sí, y al mismo tiempo yo me mencionaba que esto se da en paralelo a que se eliminaron, por ejemplo, los regímenes tipo compra argentino y otras cuestiones que, la verdad, cuando vos mirás, porque esto siempre es interesante, comparar qué es lo que se hace en otros países, vos estás viendo que Estados Unidos está con una política muy fuerte. El compra argentino nuestro es una copia de la legislación de Estados Unidos respecto a fomentar la industria local. Claro. Te vuelvo a decir de nuevo. No fomentan los proveedores locales. No fomenta la cadena de valor local. La sustitución de importación. Exactamente. Te vuelvo a decir, creo yo que no es constructivo oponerse por oponerse y con una visión un poco pensando que uno baja de Sierra Maestra a decir esto está todo mal. No. Hay cuestiones que están bien y nosotros como gobierno peronista las implementamos de nuevo. A ver, el decreto de Chevron que tanto se lo criticó fue una muy buena herramienta para atraer inversiones en ese momento. Permitió que Vaca Muerta tenga la curva de aprendizaje que hace que hoy sea... Ese decreto permitió que Vaca Muerta deje de convertirse en un yacimiento en un cash flow. ¿Qué es la importancia de convertirse en un cash flow? Que te da una certidumbre respecto a los ingresos futuros de dólar. Ayer se mencionaba, son 400 millones de barriles por día, son 400.000, barriles por día. Por eso te digo, de nuevo, no hay que oponerse por oponerse, está bien que haya una legislación que promueva las inversiones. Ahora discutamos estos elementos, discutamos si no hacemos un régimen también para
pequeñas inversiones locales de 5, 10 millones de dólares. Discutamos si no hay que poner como requisito o exigirles que un determinado nivel de mano de obra se emplee, que esto genere empleo, pues si no son inversiones solo a la minería con poco mano de obra y no generan empleo en el país. Y proveedores locales, ¿no? Y proveedores locales, claro. Ahora te quiero preguntar sobre... De nuevo, son ideas, te vuelvo a decir, o sea... No, pero que tendrían que estar tendrían que estar dentro del debate y me parece que también es un poco el problema de como tirar demasiadas iniciativas juntas cuando cada una de esas por ahí es muy importante y ameritaría como un debate... Si lo mirás del oficialismo te diría que es una virtud esa, ¿no? Sí, no, digo desde el punto de vista del debate público para entender mejor qué es lo que estamos discutiendo. Ya nos estamos yendo, me queda literalmente un minuto con Guillermo Michel para preguntarle sobre el blanqueo, que entiendo que ya hay algunas observaciones por parte incluso de las organizaciones internacionales que se ocupan de básicamente observar qué es lo que está pasando en materia de lavado, ¿no? Oponerse a un blanqueo porque sí no tiene sentido. Vos tenés blanqueo. El primero Alfonsín del año 87, Menem en el 92, Néstor no requirió ningún blanqueo, Cristina hizo 2, Macri hizo 1, exitoso gracias al impulso del convenio de la OCDE que se hizo en el gobierno nuestro anterior, y bueno, ahora en el gobierno se hicieron blanqueos de la construcción. Nosotros incluso enviamos un proyecto como consecuencia de la firma del acuerdo FATCA, el acuerdo masivo de intercambio de información con Estados Unidos. Ahora, este blanqueo tiene particularidades que nunca tuvieron los blanqueos en nuestro país. El principal es que permite blanquear a no residentes. Nunca un blanqueo permitió a no residentes ingresar a este régimen. Esto está pensado justamente para esos 3.000 personas que perdieron la residencia fiscal, que se fueron al país vecino y que bueno. También permite blanquear dinero en efectivo en el exterior, que eso te quita la posibilidad de analizar en línea lo que vos decías, la trazabilidad del movimiento de los fondos. Es complejo. Y también una discusión yo creo que hay que dar, que hay diputados que lo han planteado, que es, estamos de acuerdo que si la corrupción está mal para el funcionario público, que el funcionario no blanquee, cosa que está incluido, hay que verla, discutirlo a cantidad de años, 5 o 10, pero está 5. Ahora, también permite ingresar al blanqueo a todos los concesionarios del Estado, cuyo único ingreso es fondos que cobran del Estado. Entonces también deberíamos revisar si esas empresas cuyo único ingreso es ser contratistas del Estado, tener ingresos del Estado, pueden blanquear. Porque si el único ingreso del Estado... ¿Por qué tendrían que tener algo en negro, no? Bueno, exacto. Claro.